O sea, imaginemos este escenario por un segundo. Es viernes por la tarde, el encargado de una empresa intenta pagar la nómina de todo el equipo y pues le da clic y la transferencia rebota. Híjole, el terror de cualquier administrador, de verdad. Exacto. Y entra al portal del banco y la pantalla muestra este mensaje que te paraliza. Dice algo como cuentas congeladas por orden de la autoridad fiscal. ¡Wow! Y lo peor es que la gente asume que esto pasa por algún fraude millonario cuando en la realidad no es así. Para nada. Resulta que 3 años atrás se catalogó mal un lote rutinario de facturas de gasolina. Así de simple. El margen de error en el sistema hoy en día ya no se mide en auditorías donde alguien va a tu oficina. O sea, se mide en clics y en algoritmos automáticos. Es una escena escalofriante, sí, pero pues sucede todos los días. Y creo que refleja perfectamente el cambio de paradigma que estamos viviendo. Pasamos de un sistema reactivo, donde literal un inspector tocaba tu puerta, a, digamos, un panóptico digital. Sí, una vigilancia total. Totalmente. La autoridad recaudadora ahora tiene visibilidad casi absoluta y además en tiempo real de todos los flujos de dinero. Y justamente de eso se trata este análisis profundo que estamos haciendo hoy. A ver, hoy es 22 de abril de 2026. Estamos en plena efervescencia de la temporada de declaraciones anuales. La mejor época del año para estresarse. Sí, no, bueno, las ojeras en todos los contadores del país lo dicen todo. Pero para entender exactamente dónde estamos parados, hemos revisado de verdad una montaña de documentos. Tenemos el paquete económico 2026, las modificaciones recientes al Código Fiscal, artículos del IMEF y, bueno, las mismísimas guías del SAT. Nuestra misión hoy es desmitificar este laberinto, traducir todo ese lenguaje burocrático en estrategia pura. Me parece perfecto porque el terreno de juego cambió de manera muy drástica este 1 de enero. Estamos viendo ajustes que en la superficie pues parecen súper técnicos, pero tienen un impacto masivo en el bolsillo de la gente. Claro. Hablamos de multas más caras, vigilancia digital agresiva y una fiscalización que ya no deja cabos sueltos. Conocer estas reglas del juego es la mejor herramienta y yo diría que el único escudo para proteger el dinero. A ver, vamos a desempacar esto desde la raíz. Porque leyendo los expedientes me saltó un patrón fascinante. Los grandes desastres financieros casi nunca vienen de esquemas así sofisticados dignos de una película de Wall Street. No, casi siempre es por tropezar en lo más básico. Exacto. Todo el edificio fiscal descansa sobre la identidad de quien paga impuestos, específicamente el RFC, o sea, el Registro Federal de Contribuyentes. Y aquí tenemos el caso documentado de Mariana. Ella es una profesionista independiente. Ajá, la freelancer. Sí. Ella se registró originalmente como diseñadora gráfica en el régimen de servicios profesionales. Todo bien, hizo lo correcto. Pero el tiempo pasó, su modelo de negocio escaló y empezó a vender plantillas digitales automatizadas por Internet. Un salto súper común hoy en día. Sí, pero el problema es que Mariana nunca actualizó su actividad económica en el portal del SAT. Y aquí es donde se pone interesante porque hay que entender el verdadero porqué del castigo. El SAT no tiene a un batallón de analistas stalkeando el perfil de redes sociales de Mariana para ver qué vende. Claro, no hay un burócrata viendo su Instagram. Cero. Lo que tienen son motores de reglas automatizados. Cuando el sistema recibe facturas emitidas con el concepto de, digamos, software o bienes digitales y cruza esos datos con un registro base que dice servicios profesionales, pues salta una alarma matemática. O sea, ¿una discrepancia estructural en la base de datos? Exactamente. Y de forma automática, sin que intervenga un solo humano, ¡pum!, se genera un requerimiento. Esa simple omisión obligó a Mariana a pagar diferencias de impuestos y recargos. Todo porque la etiqueta en el sistema no coincidía con su realidad. ¡Qué locura! O sea, la lección es que actualizar el RFC no es un trámite de una sola vez en la vida. Para nada, es un deber dinámico. Tienes que ir a la par de tu negocio. Bueno, ese es el peligro de la identidad. Pero supongamos que alguien tiene su perfil impecable. Ahora viene el verdadero monstruo del día a día, la facturación electrónica, el famosísimo CFDI 4.0. Y aquí un error de dedo en un menú desplegable le arruina el mes a cualquiera. Tenemos el caso de este negocio de comida, un restaurante pequeño. Ay, sí, ese caso está buenísimo para ilustrar el problema. Ellos emitían facturas para absolutamente todos sus clientes. Parecían de verdad ejemplares.
Pero por pura inercia, su sistema imprimía la clave gastos en general para todas las facturas, en el apartado de uso de CFDI. Sí, y el tema es que el CFDI 4.0 no es un recibito de papel, o sea, es un archivo de código XML. Cuando tú le pones gastos en general, le estás diciendo a los servidores de Hacienda cómo procesar esa transacción lógicamente. Y ahí vino el choque porque un cliente corporativo de este restaurante intentó deducir esa comida como viáticos. Exacto. Y al llegar a la validación, el sistema del SAT rechazó la deducción de tajo. El código del XML y la naturaleza real del gasto simplemente chocaron. El cliente se enojó, obvio, y el restaurante tuvo que cancelar y rehacer meses enteros de trabajo. El uso correcto del catálogo es innegable. Y fíjate, esos archivos XML, este ADN digital, es justo lo que conecta con el siguiente error básico, que son las declaraciones periódicas. O sea, hay un mito urbano peligrosísimo, esta táctica como heredada de los años 90 de declarar en ceros. Uy, sí. El clásico de declara en ceros para que no haya multa y luego lo arreglamos. Sí, tal cual. En las fuentes vemos a una persona moral que pues tenía problemas de liquidez y mandaba sus declaraciones vacías. Su lógica era, bueno, cumplo con la fecha, evito la multa y luego meto una complementaria cuando ya tenga dinero. Y esa lógica hoy en día resulta en un suicidio fiscal garantizado. O sea, presentar una declaración en ceros es hacer una afirmación legal de que no tuviste ingresos. Pero al mismo tiempo, en los servidores del SAT están vivas todas las facturas de ingreso que emitiste en ese mes. Claro, el cruce de datos es instantáneo. Y al mes siguiente, la autoridad le detonó un requerimiento por discrepancia. Declarar en ceros teniendo facturas emitidas es como levantar la mano y pedir a gritos que te auditen. Totalmente. Es una bandera roja gigante. Bueno, y esto nos lleva al último pilar de lo básico, la contabilidad y los comprobantes. El caso de Carlos, un emprendedor que vendía ropa. Él, muy disciplinado, registraba cada peso que entraba a su cuenta. Control perfecto. Pero le faltaba la otra mitad de la ecuación. Exacto, porque compraba su mercancía en mercados informales y no pedía facturas. Entonces, cuando lo revisaron, no tuvo forma de demostrar cuánto le costó su inventario. Y el criterio ahí es implacable. Si el SAT ve depósitos en tu cuenta, asume que es ingreso. Si tú no le pones enfrente el XML de compra que demuestre que tuviste un costo, la presunción legal es que todo ese depósito es ganancia pura. Y te cobran impuestos sobre el 100%. Es que es como tratar de armar un rompecabezas donde te faltan la mitad de las piezas. O la analogía del maratón. Si el atleta corre los 42 kilómetros, pero olvida ponerse el chip electrónico en el zapato, pues para la computadora la carrera nunca existió. Así haya sudado sangre. Exacto. Sin el comprobante digital, no hay prueba. Entendiendo estos cimientos, hay que movernos al presente inmediato. ¿Qué cambió exactamente este 1 de enero de 2026? Porque las reglas se ajustaron. Sí, y lo fascinante aquí es cómo la inflación movió todo el tablero. El paquete económico 2026 trajo una noticia que, a primera vista, se vendió como un alivio. Como la inflación acumulada en 2025 superó el 10%, la ley obligó a ajustar las tarifas del ISR. O sea, los rangos de la tabla de impuestos se hicieron más amplios. En teoría, esto evita que un pequeño aumento de sueldo te empuje a pagar un porcentaje mayor de impuestos. Hasta ahí suena como que el panorama es súper amable. Ajá. En teoría, la gente podría pagar un poquito menos al no saltar de rango. Pero aguanta, porque cruzando esto con el código fiscal, la verdad no se siente nada amable. Las penalizaciones vienen durísimas este año. Parece más bien como que te dan un peso con una mano y te quitan 100 con la otra. Es una lectura muy acertada, y los números lo confirman. El verdadero látigo del SAT este 2026 está en los recargos. La tasa por pago tardío de un salto brutal pasó del 1.47% mensual al 2.07%. Un 2.07% cada mes. O sea, si lo anualizas, es un costo financiero de más del 24%. El Estado te está cobrando lo mismo que una tarjeta de crédito comercial por atrasarte, y con la diferencia de que este acreedor tiene el poder de congelarte las cuentas y bloquearte la facturación.
Un retraso ya no es una simple falta administrativa, es echarte encima una deuda carísima. Está cañón. Y supongo que esto también afecta a la economía digital, ¿no? Uy, muchísimo. El apretón fiscal en plataformas digitales es otro de los grandes cambios. Para retener ese flujo inmenso de comercio electrónico, la tasa de retención para plataformas como Amazon, Mercado Libre o las apps de comida subió drásticamente, ¿De cuánto a cuánto? del 1% al 2.5%. Es un incremento del 150% de golpe. Pero, a ver, esto golpea directo el flujo de efectivo del pequeño vendedor que va al día. ¿Por qué hacer un salto tan radical? Por eficiencia pura. A Hacienda le sale mucho más fácil obligar a estas gigantes tecnológicas a actuar como sus recaudadores y quitar ese 2.5% en el momento exacto de la venta, que andar persiguiendo a millones de vendedores a fin de año. Aseguran el dinero desde la puerta de entrada. Exacto. Y para rematar, si tienes ahorros en el banco, la retención sobre intereses también subió del 5 al 9%. El mensaje es claro, el Estado va a tomar su parte directo de la fuente. Bueno, y aquí es donde la plática se vuelve de supervivencia básica. Si te retienen más y te castigan con un 24% de interés por atrasarte, tienes que usar todas las herramientas legales para bajar tu carga tributaria. Aquí es donde se pone muy interesante el arte de las deducciones personales. Totalmente. Pero antes de emocionarnos juntando facturas médicas, hay que entender el límite de oro para 2026. Hay un tope. A ver, ¿cuál es la regla máxima? El tope de deducciones es el monto que resulte menor, entre el 15% de tus ingresos anuales totales o 5 UMAS elevadas al año. Las unidades de medida y actualización. ¿Y cuánto en dinero son esas 5 UMAS para este año? Equivalen exactamente a 206,367 pesos con 60 centavos. Ok, o sea, los grandes patrimonios tienen este techo de 206,000 pesos y los que ganan menos se topan con su propio 15%. Teniendo esto clarísimo, hablemos del catálogo de lo que sí podemos deducir. La salud es la clásica. Clave D01, honorarios médicos y dentales. Así es, consultas, gastos hospitalarios. Pero fíjate, hay un dato que a mucha gente se le pasa. Los lentes ópticos graduados son deducibles hasta por 2,500 pesos. Eso sí, necesitas el diagnóstico formal del oftalmólogo o el optometrista. Buen punto. Y hay que sumar una excepción importantísima a la regla del tope de las 5 UMAS. Si hablamos de gastos médicos por incapacidad o una discapacidad mayor al 50%, la deducción es del 100%. No aplica el límite. Eso es vital saberlo. Ahora, un error que me comentan mucho es con los seguros médicos. Sí, las primas de seguros de gastos médicos mayores. Esas van en un rubro aparte con la clave D07. Si tu aseguradora le pone una clave genérica, el portal del SAT te va a rechazar esa factura en tu declaración anual. Tomen nota de eso. Pasando al tema de educación y retiro. Colegiaturas, ¿no? Colegiaturas sí, pero tienen límites súper específicos por cada nivel educativo. No puedes deducir lo mismo por un niño en preescolar que por un adolescente en preparatoria. Y las inscripciones no entran, solo la colegiatura. Exacto, solo la colegiatura. Y por el lado del retiro, las aportaciones complementarias a tu Afore o a un plan personal de retiro son una maravilla, porque te protegen a futuro y te bajan el impuesto hoy mismo. Ok, y en cuanto a hogar y altruismo, tenemos los créditos hipotecarios y los donativos. Para los hipotecarios puedes deducir los intereses reales, es decir, lo que pagas de interés por encima de la inflación, y está topado a créditos que no pasen de las 750 UDIs. ¿Y los donativos? Están limitados al 7% de tus ingresos del año anterior si es para una fundación privada y baja al 4% si le donas a entidades públicas. Perfecto. Pero a ver, aquí quiero hacer una pausa y lanzar una advertencia gigante. Esta es la regla de oro que a demasiada gente se le olvida. Si pagas cualquiera de estas cosas en efectivo, invalidas la deducción automáticamente. De tajo, adiós deducción. Es que no importa si fuiste al mejor hospital y tienes la factura timbrada y sellada por el Papa. Si pagaste con billetes, el SAT te dice no existe. Todo tiene que ser por transferencia, tarjeta de crédito, débito o cheque nominativo. Y tiene que salir de una cuenta a nombre del contribuyente. Y esto tiene una razón de ser muy clara. El SAT no está auditando la consulta médica, está auditando la huella digital de tu dinero. Al obligarte a usar el banco,
El banco actúa como un certificador de que el flujo de capital realmente pasó, evitando la compra de facturas falsas. Brillante, pero cierra todas las salidas. Ahora, sabiendo qué deducir, ¿cómo llevamos esto a la práctica operativa sin morir en el intento? Porque lidiar con las plataformas de gobierno, pues a veces es un dolor de cabeza. Bueno, al menos la plataforma SAT-ID ha ayudado muchísimo. Ya puedes generar contraseñas y renovar tu e-firma de forma remota, desde el celular. Eso sí es un avance. Antes conseguir una cita era como ganarse la lotería. Totalmente. Pero ojo, esta comodidad viene acompañada de una obligación inquebrantable: tener activo el buzón tributario. Es el canal oficial. Si el SAT te manda una notificación ahí y tú no la abres, la ley asume que de todos modos te diste por enterado. Y empiezan a correr los plazos legales y las multas. No hay excusas. Hablando de plazos, las fechas son sagradas en 2026. Los pagos provisionales mensuales tienen como límite el día 17 del mes siguiente. Y para las personas físicas, la fecha de la declaración anual es inamovible: 30 de abril de 2026. Subráyenlo en sus calendarios. Ok, pero planteemos un escenario de pesadilla. ¿Qué pasa cuando haces todo bien? O sea, pagas con tarjeta, tienes el XML perfecto, no te pasas del límite de las sumas, pero al dar clic, el SAT te rechaza injustamente tu devolución por un tecnicismo ridículo. Exacto. ¿Qué herramientas reales de defensa hay hoy frente a esta maquinaria automatizada? Hoy tenemos la figura de la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Literalmente actúan como un ombudsperson fiscal. Su trabajo es protegerte contra los abusos de la autoridad. Y lo mejor es que sus servicios son gratuitos. Hay un caso real en los expedientes, el criterio 83-2021, que es espectacular para explicar esto. Ah, sí, el del error visual en el PDF. Ajá, o sea, el SAT le rechazó al contribuyente sus facturas simplemente porque, en el archivo PDF que se imprimió, el RFC estaba escrito dentro del recuadro que decía denominación social, en lugar de la casilla específica del RFC. Un detalle de diseño visual del software. Puro diseño. El gasto era real, no se pagó en efectivo, el XML estaba bien, pero por esa tontería visual le negaron todo. Es que es el colmo del formalismo. Pero la PRODECON entró con un mecanismo que se llama acuerdo conclusivo. Sentaron a los auditores y les demostraron que el código interno, el XML, sí estaba perfecto. Y lograron que el SAT retrocediera y aceptara las deducciones. ¡Wow! Es un precedente invaluable. Demuestra que sí hay defensa contra las interpretaciones robóticas. Entonces, recapitulando, ¿qué significa todo esto para 2026? La clave de verdad no es buscar atajos para evadir, sino organizarse. 100%. Facturar bien, conocer tus límites de deducción y respetar las fechas. Y usar las herramientas del Estado, incluyendo la defensa gratuita de la PRODECON. Pero para cerrar, hay un punto en los documentos que nos deja pensando hacia dónde vamos. Es una propuesta de Hacienda para añadir el artículo 30B al Código Fiscal. Uy, sí, ese artículo es un cambio de reglas sin precedentes. Porque le daría al SAT, con ayuda de la nueva Agencia de Transformación Digital, acceso permanente, en línea y en tiempo real, a los sistemas y registros de las plataformas digitales. Y no solo a plataformas de ventas. Hablamos de plataformas de streaming, de películas, música, todo el consumo digital. O sea, el SAT integrado a la sala de tu casa, auditando tus consumos de entretenimiento y tus pedidos de comida a domicilio, todo en nombre de la eficiencia recaudatoria. Es un nivel de fiscalización casi de ciencia ficción. Exacto. Y nos deja con una pregunta súper provocadora para quienes nos escuchan. Con estas herramientas del 2026, estamos entrando en una era donde la frontera entre la privacidad de nuestros hábitos de consumo personales y el ojo fiscalizador del Estado está a punto de desaparecer por completo. Es un tema que definitivamente nos obliga a reflexionar sobre la privacidad. Totalmente. Un debate larguísimo. Pero bueno, con esto cerramos nuestro recorrido por los documentos de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.